Gracias, hermano Martín. Buenos días, iglesia. Realmente me ha encantado y qué bueno. Yo creo que ese es el sentir de todos y cada uno de nosotros, el poder tomar este tiempo y poder saludarnos, acercarnos unos a otros. Así que sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a compartir ahora un tema que hace un tiempo tenía en mi corazón hacerlo. ¿Alguna vez ustedes, no sé si las imágenes están saliendo, todavía no, alguna vez ustedes ha escuchado o ha visto, conoce los árboles secuoya? Los árboles secuoya es como un bosque, ellos se encuentran en la parte oeste de los Estados Unidos, un bosque muy, muy grande. Y ahí se encuentran los árboles más grandes que existen. Y muy, muy gruesos. Ahorita deben salir, ahí está, una foto para que tengamos idea, ¿no? Para que tengamos idea de cuán grandes puede ser, ¿no? Miren, imagínense el diámetro de estos árboles. Son muy, muy grandes. Y hay algunas cositas que me llaman la atención. Bueno, primero el tamaño de estos árboles, ¿no? Son grandísimos. Y para que tengan una idea, en la siguiente foto, para tener una idea de con qué podemos compararlos. Hay árboles secuoya que incluso son más altos que la Estatua de la Libertad. Son grandísimos. Pero lo que más me llama la atención de estos árboles es que cómo están conectados entre ellos. ¿Y cómo están conectados entre ellos? Por medio de sus raíces. No hay ningún árbol secuoya que esté solito, que no esté conectado con el resto de los árboles. Entonces, sus raíces, ¿no? Todas las raíces de todos estos árboles están conectadas entre unos y otros. Qué interesante, ¿no? Y por eso pueden crecer tan alto, ¿no? Y el diámetro, imagínense el diámetro del tronco de estos árboles. Así que, hermanos, hermanas, no importa cuán grande pueda ser la iglesia o cuán pequeña pueda ser la iglesia. No importa cuántas personas nos podemos reunir cada domingo. Si no estamos trabajando nuestra conexión espiritual entre unos y otros, no podríamos definirnos como iglesia. Porque según la palabra de Dios nos enseña que no se trata de venir a un mismo lugar, sino de estar en un mismo lugar, sino trabajar nuestra conexión espiritual entre unos y otros. Así que qué importante, ¿no? Qué importante es poder reflexionar en cómo nuestras relaciones entre unos y otros pueden ser de bendición o afectar nuestra relación con Dios, nuestra experiencia con Dios. Así que la manera como nos vamos a relacionar, como nosotros nos relacionamos con Dios, la manera como nosotros nos relacionamos con Dios verticalmente, va a depender de cómo nos estamos relacionando horizontalmente entre unos y otros. Qué importante es cuando venimos a Cristo, qué importante es también cambiar nuestra perspectiva de nosotros mismos. Recuerden, Dios no solamente nos llamó a creer lo que Él es, creer lo que Él ha hecho a favor nuestro, sino también nos llamó a pertenecer a su cuerpo, ¿no? Ahora ser parte del cuerpo de Cristo. La Biblia nos enseña que nuestra relación horizontal, nuestra relación entre unos y otros, es más importante que cualquier actividad que nosotros podemos hacer. Es más importante que cualquier servicio que podemos dar. Es más importante que cualquier ofrenda que podemos entregar. E incluso es más importante que cualquier don espiritual que podamos tener.
Así que qué importante es poder trabajar esta conexión espiritual entre unos y otros. Conexión que ya está dada. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Así que esto es muy importante, ¿no? Cuanto más trabajamos nuestra unidad como iglesia, como cuerpo, ¿no? Con sentido de cuerpo, mayor será nuestra experiencia con Dios. Cuanto menos trabajamos esa unidad, esa conexión espiritual, menor será nuestra experiencia con Dios. Eso afectará, o sea, nuestra relación horizontal, de una u otra manera afectará nuestra relación vertical con el Señor también. Así que acompáñeme, por favor, a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, vamos a leer este pasaje. Primera de Corintios, por favor, acompáñeme con sus Biblias o con sus Biblias en el celular. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, vamos a leer rápidamente los versículos del 12 al versículo 26, ¿no? Y el tema de esta mañana que queremos compartir es conectándonos unos con otros. Conectándonos unos con otros. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 12, dice: así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Y si dijera la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vamos a orar, hermanos. Una vez más, Dios, aquí venimos delante de tu presencia. Como dice tu palabra, venimos con la seguridad que tú estás entre nosotros, que tú nos escuchas. Y venimos conscientes también de que separados de ti, nada podemos hacer. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, oramos, te pedimos tu guía, tu dirección en el estudio de tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo, no solamente hablando a nuestros corazones, sino aplicando tu palabra a nuestros corazones, Señor. Habla tú, oh Dios, según la necesidad de cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como decía, queremos hablar de conectándonos unos con otros. Y encuentro en este pasaje, quiero compartir 4 principios acerca de nuestra conexión vertical, pero al mismo tiempo nuestra conexión
horizontal. Nuestra conexión vertical con Dios y nuestra conexión horizontal entre unos y otros. Y quiero desarrollar 4 principios. Sí, el primer principio, Dios se conecta con nosotros por medio de Cristo. Dios se conecta con nosotros por medio de Cristo. Una vez más el versículo 12 y 13 dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y el verso 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, si hay algo que tenemos que tener muy presente, tenemos que tener muy claro, ¿no? El día que reconocimos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, el día que aceptamos a Cristo, no nos metimos a una religión. Porque siempre se suele oír esa frase, ¿no? Oh, te has metido a la religión. El día que aceptamos a Cristo no nos metimos a una religión, sino fuimos puestos en Cristo. Fuimos puestos en Cristo, ¿no? El día que reconocimos a Cristo como nuestro Salvador, no significó que nos metimos a una religión, sino tampoco significó que ahora tenías que venir los domingos a la iglesia, que tenías que buscar una iglesia y tenías que asistir los domingos, ¿no? Significó y significa que eres ahora parte del cuerpo de Cristo, que has sido puesto en Cristo. Porque antes estabas ¿en qué? ¿En quién? Teológicamente hablando, en Adán. Estabas en Adán. Entonces Dios nos ha rescatado, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha salvado y ahora nos ha puesto en Cristo. Nos ha puesto en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, para Dios realmente es tan importante esta conexión, ¿no? Tan importante esta conexión espiritual que miren, le dedica un capítulo entero a este tema de la conexión espiritual entre unos y otros. Le dedica un capítulo entero para hablar de esta conexión, que somos ahora miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Y Pablo usa esta ilustración, así como nuestro cuerpo tiene muchos miembros, también el cuerpo de Cristo, ¿no? Tiene muchos miembros y cada miembro del cuerpo tiene una función determinada, una función diferente, una función específica, así como nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué hace el corazón? El corazón bombea la sangre, ¿no? Por todo nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué hacen nuestros pulmones, ¿no? Distribuyen el oxígeno también por todo el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, así también, ¿no? Todos los que hemos sido puestos en Cristo, todos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, ahora somos miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Somos muchos miembros, pero dice la palabra de Dios, hay un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo, ¿no? Y Cristo es la cabeza del cuerpo. Y Cristo quiere, el Señor quiere que su cuerpo esté saludable, esté lleno de salud, esté muy saludable, ¿no? Así que nuestro cuerpo hace lo que la cabeza manda, ¿verdad? Si mi cabeza dice, si mi cerebro me dice, no, que corra, yo voy a correr. Si me dice que me siente, yo me voy a sentar. Si me dice que camine, yo voy a caminar. Pero habría un gran problema que mi cerebro, que mi cabeza le diga a mi cuerpo que se siente y yo camine, hay un problema. Si el cuerpo no está siguiendo la dirección de la cabeza, hay un problema. Está reflejando un problema y un serio problema. ¿Qué necesitaría? Si eso pasara en mi cuerpo, un doctor. Definitivamente tendría que chequearme, ¿no? Algo está pasando porque eso no es saludable. Que el cuerpo haga lo que quiera independientemente de lo que la cabeza está guiando, dirigiendo, mostrando, etcétera, etcétera. Entonces el cuerpo tiene que responder a lo que la cabeza dice. ¿Y quién es la cabeza? Cristo, a través de su palabra. Entonces el cuerpo tiene que reflejar la dirección de la cabeza, la dirección
de Cristo, ¿no? La Biblia nos dice claramente que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces el trabajo de la iglesia es reflejar lo que la cabeza manda. El trabajo de la iglesia, la tarea de la iglesia es reflejar lo que la cabeza está queriendo, está mandando, ¿no? Entonces, Jesús es la cabeza, Él le dicta al cuerpo a través de su palabra lo que tiene que hacer, la manera como tiene que funcionar. ¿Cómo tiene que funcionar el cuerpo? ¿A través de qué? A través de cada uno de sus miembros. A través de cada uno de nosotros. Entonces, lo que hace el cuerpo, lo que debemos hacer como cuerpo e individualmente y específicamente como miembro, lo que cada uno de nosotros hacemos, en todo lo que hacemos, de alguna manera tiene que ser de beneficio para el cuerpo. Lo que cada uno hacemos individualmente, de alguna manera tiene que ser de beneficio para el resto del cuerpo. Eso es, ¿no?, lo que Dios quiere. Como hemos cantado ahora, pone en mí, algo así decía, ¿no?, la mente de Cristo. Pero ¿saben qué? Ya la tenemos. Si estamos en Cristo, ya la tenemos. 1 Corintios 2:16 dice que quienes hemos recibido a Cristo, hemos confiado en Cristo, tenemos la mente de Cristo. Y también, como decía la letra, ¿no?, de que todos tengamos ese mismo sentir. Y de eso se trata cuando el Señor nos habla a través de este pasaje, ¿no?, esa conexión entre unos y otros. El mismo sentir, el mismo pensar y el mirar a una misma dirección. Esa es la manera como Dios quiere que reflejemos como cuerpo lo que Dios nos dice, ¿no?, lo que el Señor nos está mandando, cuál es la voluntad del Señor. Somos miembros unos de otros de un solo cuerpo, ¿no? El concepto de membresía o de miembro, ¿dónde se originó? No fue en un club allá afuera, no fue en un club secular, fue aquí, 1 Corintios capítulo 12. Este concepto, este término, miembro, membresía, se originó aquí, en 1 Corintios capítulo 12, ¿no? Entonces, cuando hablamos, ¿no?, cuando hablamos de los miembros de la iglesia, hablamos de un pueblo en particular. Cuando hablamos de los miembros de la iglesia, es que están conectados de una manera en particular. Cuando hablamos de los miembros de la iglesia, es que pertenecen a un cuerpo en particular. Cuando hablamos de los miembros de la iglesia, es que tienen un propósito en particular, tiene una dirección en particular, ¿no?, para que todo el cuerpo camine y vaya en la dirección que la cabeza quiere, que Cristo quiere, ¿no? Así que, una vez más, el concepto de iglesia y el concepto de miembro, como mencioné anteriormente, tiene que ir cambiando nuestra perspectiva de nosotros mismos. Que ya no estamos solos, no debe haber ninguna actitud individualista. Eso es lo que nos está queriendo decir. Por eso está usando Pablo esta ilustración del cuerpo, ¿no? Porque es un solo cuerpo, muchos miembros, pero todos estamos conectados, unidos, y unidos por medio del Espíritu Santo. Así que qué importante es que vayamos cambiando nuestro chip, nuestra perspectiva de nosotros mismos, que ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y eso es la manera como Dios quiere obrar, no solamente para toda la iglesia, es la manera como Dios ha establecido para obrar también en cada uno de nosotros de manera individual, como miembros de un solo cuerpo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a ser miembros de un cuerpo local, de creyentes, de una iglesia local, pues es la decisión que tomamos de ir aprendiendo, vamos a decir así, a vivir en comunidad, con sentido de cuerpo, ¿no?
bajo el señorío de Jesucristo, que es la única cabeza de la iglesia. Así que en toda esta diversidad, y no importa de dónde vengamos, cuán poco o cuánto tengamos, eso es lo de menos. Lo importante es esa unidad espiritual que Dios ha producido por medio del Espíritu Santo. Así que en toda esta diversidad, lo más importante es esto, ¿no? Esa unidad dada ya por medio del Espíritu Santo. Amén. Segundo principio. Nuestra relación con Cristo se fortalece solo cuando estamos conectados unos a otros. Nuestra relación con Cristo se fortalece solo cuando estamos conectados unos a otros. Como ya hemos mencionado, el tema de nuestra conexión espiritual, el tema de la relación de unos con otros, mis hermanos, no es poca cosa para Dios, para nuestro Señor. No es poca cosa, es lo más importante. De acuerdo a la voluntad de Dios, en el programa de Dios, en el reino de Dios. Es algo muy importante, ¿no? Tan importante que, y seguramente ustedes han leído esta frase que se encuentra más de 50 veces en el Nuevo Testamento, unos a otros. ¿Sí la han leído? Unos a otros. Más de 50 veces se encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces, definitivamente, esto es importante para Dios. Y si es importante para Dios, ¿cuánto más nosotros y cada uno de nosotros tenemos que trabajar esa conexión espiritual entre unos y otros, ¿no? Así que la única manera, escuche bien, como nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros, como tú y yo, podemos seguir creciendo en el Señor, fortalecernos en el Señor, crecer espiritualmente, será en proporción, será en la medida que nos conectemos unos con otros. Nadie puede crecer espiritualmente como llanero solitario. Nadie va a crecer espiritualmente solo, aislado. Por mucho que lea la Biblia, por mucho que ore, crecemos en la medida que estamos relacionándonos unos a otros. Y eso debe estar claro. Eso debe estar claro para nosotros, ¿no? Entonces, la manera de maximizar nuestra relación vertical con Dios es trabajar nuestra relación horizontal unos con otros. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. Y hacerlo, ¿no? Conectándonos unos con otros de manera responsable. De manera muy responsable, ¿no? Para ilustrarlo, ¿no? Imagínense, yo vengo para acá, vengo al templo, vengo a la iglesia, ¿no? ¿Y qué tal si yo me corto el brazo y lo pongo por allá? Lo pongo por ahí, por algún lado. Aquí está el cuerpo y mi brazo está por allá. No es suficiente que estemos en el mismo lugar. De lo que se trata es de la conexión. Porque el brazo que está por allá, mi brazo que ahora está por allá, no va a recibir los beneficios que Dios está dando al cuerpo para el resto de los miembros. Pero como ese miembro, el brazo está por allá, está solito, ese miembro no va a recibir los beneficios que Dios está dando al cuerpo. Pero el otro lado es que el cuerpo que está por acá no va a recibir los beneficios que Dios quiere dar al cuerpo por medio de ese miembro. Entonces, pierde el cuerpo porque no está recibiendo lo que Dios quiere hacer a través de ese miembro que está solo. Pero pierde el miembro porque no va a recibir los beneficios que Dios está dando a través del cuerpo. Entonces, ¿cuán importante es trabajar en esta conexión?
en esta unidad. Entonces es importante, no sé, cuando venimos solamente, venimos y estamos en el mismo lugar, pero no trabajamos esa conexión. Estamos interrumpiendo de alguna manera, interrumpiendo otra vez lo que Dios quiere hacer a través del cuerpo, ¿no? Para cada miembro. Los miembros no reciben lo que Dios está queriendo hacer a través del cuerpo y el cuerpo no recibe lo que Dios está queriendo hacer a través de cada miembro. Se produce una interrupción de lo que Dios quiere hacer. Se produce una interrupción de lo que el Espíritu Santo quiere dar, quiere enseñar, quiere mostrar y quiere fluir. Así que perdemos todos cuando no estamos trabajando esa conexión espiritual. Entonces, por falta de trabajar esa conexión, de una u otra manera, todos nos afectamos. Todos somos afectados, ¿no? Porque un miembro no está ocupando su lugar, porque ese miembro no está cumpliendo su función. No solamente se trata de aparecernos los domingos. Se trata de trabajar esa conexión espiritual. Es lo que Dios quiere. Por eso en Efesios, en su palabra, nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que el cuerpo, si no trabajamos esa conexión, el cuerpo va a estar limitado. El cuerpo va a estar, por así decirlo, desmembrado, fragmentado. Y el cuerpo no va a estar andando como Dios está queriendo que ande. Porque hay algunos miembros que no están conectados, que no están trabajando esa conexión entre unos y otros. No va a funcionar como debería, ¿no? Así que, una vez más, el hecho de estar en el mismo lugar no significa que nos estemos beneficiando del resto del cuerpo. No significa automáticamente que todos estén beneficiando del resto del cuerpo. Podemos estar en el mismo lugar, mismo servicio, venimos al culto todos los domingos, pero por no estar conectados, por no estar trabajando, porque ya estamos conectados espiritualmente hablando, pero por no trabajar, entonces perdemos los beneficios que la cabeza, que Cristo quiere dar, quiere fluir a través del cuerpo, a través de los miembros, ¿no? Entonces, no se trata solamente de venir los domingos. Se trata de conectarnos significativamente de una manera responsable. No se trata solamente de aparecer. Se trata de trabajar esa conexión que ya fue dada por medio del Espíritu Santo, ¿no? Esa conexión horizontal entre unos y otros, ¿no? Entonces, mientras más conectados estemos, más vamos a experimentar de Dios. Mientras más trabajemos entre unos y otros, más experiencia con Dios vamos a tener. Y hablo de, cuando digo experiencia, por si acaso estamos hablando de poder servir juntos, de poder de alguna manera, ¿no? Todos juntos, como mencionaba nuestro hermano Martín, todos juntos, sirviendo juntos y todo apuntando, ¿no?, a lo mismo, para que el nombre de Dios sea glorificado, sea honrado, sea reconocido. Así que qué importante es trabajar en esta conexión. Es como, por ejemplo, en cada familia, voy a ponerme en mi familia, si una de mis hijas no estuviera con
con nosotros como familia, se perderían los beneficios que Dios nos podría estar dando como familia. Por no estar conectada al resto de la familia. Pero también, como ya hemos mencionado, ¿no? También nosotros, como familia, nos perderíamos lo que esta hija podría hacer y podría dar y podría contribuir al resto de la familia. Así que eso es muy importante, ¿no? ¿Cuántos años podemos estar viniendo a la iglesia? ¿Cuántos años podemos estar asistiendo a la iglesia? Podemos estar viniendo 10 años, 20, 30, 40 años. Y si no trabajamos esa conexión, no vamos a crecer espiritualmente. No vamos a crecer, no importa cuántos años, una vez más, cuánto ores, cuánto conozcamos de la Biblia, no importa. Lo más importante, ¿no? Alguien puede venir poco tiempo, pero si está trabajando esa conexión, va a crecer espiritualmente. Una vez más, porque Dios nos dice que lo hagamos todo con sentido de cuerpo. Así que, si no hemos crecido espiritualmente, una de las razones, o podría ser la mayor de las razones, es porque no hemos trabajado esa conexión. Es porque no hemos trabajado esa conexión horizontal. Así que nunca se trata de venir, de querer recibir los beneficios que el Señor tiene sin conectarnos. No funciona así. Para recibir los beneficios que Dios tiene para su iglesia, para una iglesia local, ¿no? Estamos hablando de una iglesia local, hay que conectarnos. Si no nos conectamos, hay mucho que Dios puede estar queriendo darte a través de un hermano, de una hermana, de una familia, de algunos miembros. La mayor bendición, a veces nosotros la buscamos allá afuera. Cuando la mayor bendición que usted y yo podríamos recibir está aquí adentro. Que Dios quiere darte a través de su cuerpo. Pero si no estamos trabajando esa conexión, podemos perderla. Podemos perderla. Lo más grande que Dios puede estar queriendo darte puede ser a través del cuerpo y no allá afuera. Puede ser aquí. Entonces, qué importante, ¿no? Qué importante es tener esto muy, pero muy presente, ¿no? Entonces, nunca tratemos de beneficiarnos sin conectarnos con el resto del cuerpo. Qué importante es esto. Dice Efesios capítulo 4, versículo 3, lo voy a leer rápidamente, dice: procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Miren, mientras más yo permito la obra del Espíritu Santo, definitivamente me va a llevar a conectarme. Mientras más permito la obra de Dios, la obra, la guía, dirección del Espíritu de Dios en mi vida, definitivamente, mientras más soy guiado por el Espíritu de Dios, definitivamente me va a llevar a esa conexión horizontal. La implicancia es que si no me estoy conectando, ya saben, ¿no? La implicancia es que si no me estoy conectando, entonces no estoy permitiendo mucha obra del Espíritu Santo. No estoy permitiendo mucha dirección del Espíritu Santo. No estoy permitiendo la intervención del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios
ya que fuimos conectados por Él, lo que más quiere es eso, la conexión entre unos y otros. Así que es claro, ¿verdad? Más obra de Dios en mi vida, más voy a querer conectarme con el cuerpo. Menos obra de Dios, quizás no me voy a interesar mucho en conectarme con el resto del cuerpo. Así que la pregunta es, ¿cuánto, no? ¿Cuánta obra del Espíritu Santo usted está permitiendo en su vida? ¿Cuánto está siendo guiado por el Espíritu de Dios? Y una de las maneras como se va a reflejar es esta, conexión. Conexión entre unos y otros. Conexión horizontal, ¿no? Juan capítulo 17, donde también nos habla de la unidad, ¿no? Y la unidad que nos enseña Juan 17 no solamente está en la unidad de la deidad, ¿no? Porque el Padre es Dios. Juan no se está enfocando en la Trinidad, ¿no? De que hay un solo Dios y son tres personas, sino se está enfocando en la unidad de propósito. Como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siempre, siempre, siempre han mirado, por decir así, a una misma dirección. Han tenido las tres personas de la deidad trabajando en la misma dirección con un mismo propósito. Así que en medio de toda nuestra diversidad, y eso no, en la unidad no significa que todos tenemos que pensar igual, pero en medio de nuestra diversidad, como nos lo muestra Juan en capítulo 17, hay unidad de propósito, o sea, mirar todos a una misma dirección. El cuerpo no camina un miembro por un lado, otro miembro por otro lado. El cuerpo camina junto, obviamente, ¿no? Pues es exactamente lo que Dios quiere. Apuntar y caminar en la misma dirección. Tercer principio. La conexión de unos con otros refleja la importancia y necesidad de cada miembro, ¿no? Hemos dicho, así como cada miembro de nuestro cuerpo es importante, cada miembro del cuerpo de Cristo es muy importante. No hay ninguno más importante que el otro. Ninguno, absolutamente. A veces inconscientemente se puede pensar, ¿no?, que los miembros más visibles son más importantes que los miembros no tan visibles, vamos a decir así. Eso no enseña la palabra de Dios. No importa cuán visibles puedan ser, no importa que alguno de los miembros puede estar desarrollando un ministerio donde nunca se le ve, no significa que sea menos importante. Todos. ¿No? Entonces, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, tenemos esa perspectiva clara, que todos son importantes, que todos son valiosos. No hay ninguno menos importante. Así que la diferencia, ¿no?, en medio, una vez más, de la diversidad y la diferencia, ¿no?, de dones, por ejemplo, ¿no?, o de habilidades, nunca debe llevarnos a un tipo de división, sino más bien a la dependencia de unos y otros. Toda diferencia, hermanos, hermanas, toda diferencia, ¿no?, ministerios, dones, habilidades, etcétera, etcétera, debe llevarnos a depender, no a dividirnos, sino a depender de unos y otros, a estar cada vez más consciente de cuánto necesitamos al hermano, cuánto necesitamos a la hermana, ¿no? Así que es como cuando vamos al doctor, o por ejemplo, ¿alguna vez usted se ha chancado una uña? Un miembro, miren, tan pequeñito, pero te puede anular por un buen rato.
o te ha sacado o te duele la muela, un miembro pequeño te manda, te anula, vamos a decir, te neutraliza, o sea, afecta a todo el cuerpo, aun cuando puede ser un miembro tan pequeño. Igual. Y es lo que Pablo nos está diciendo, ¿no? Así que qué importante, ¿no? Que esto lo tengamos muy, muy en cuenta, ¿no? Y a veces puede pasar, ¿no? A veces puede pasar, y estoy hablando de manera general, ¿no? A veces hay dos errores o dos extremos. Alguien podría sentirse un poquito superior por algún don, por alguna habilidad. Yo tengo este don, yo hago esto, yo desarrollo este ministerio, lo cual es un completo error. Pero el otro extremo sería pensar de que yo no tengo nada para dar a la iglesia. Yo no tengo dones y no sé hacer esto y lo otro, y etcétera, etcétera. Dos extremos. Y realmente, una vez más, esos son errores, ¿no? O sea, nunca la Biblia nos enseña, y justo en este tema, nunca debe haber alguna comparación. Nunca debe haber alguna comparación, sino más bien contribución, sino más bien cooperación, ¿no? Para la edificación del cuerpo, para la edificación de la iglesia y que vayamos todos en la misma dirección. Así que, otra vez, no existen llaneros o no deberían existir llaneros solitarios en la iglesia. Todos, de una u otra manera, debemos involucrarnos en trabajar esa conexión. De lo contrario, nuestra experiencia con Dios va a estar muy limitada. Tu relación con Dios, ¿cuánto depende de tu relación con tu hermano? Mucho, mucho más de lo que podemos pensar, ¿no? Así que todos los que estamos en Cristo, los que hemos confiado en Cristo, definitivamente tenemos mucho que contribuir, tenemos mucho que cooperar, tenemos mucho que dar para la edificación del cuerpo, juntos mirando a una misma dirección, a la extensión del reino de Dios. Así que todo el cuerpo comienza a moverse de tal manera cuando el cuerpo va en una misma dirección, un mismo sentir, que definitivamente puede producir un impacto donde Dios nos ha puesto. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, cuando Dios, escuche bien, cuando Dios sabe que puede fluir a través tuyo, cuando Dios sabe que puede fluir a través tuyo, más va a fluir hacia ti. Cuando Dios sabe que lo que te enseña, lo que te habla, lo que te da, puede fluir a través tuyo, entonces Dios más va a fluir hacia ti. Qué importante, ¿no? Son estos principios, porque de la manera que tú bendices a tu hermano o a tu hermana, entonces de esa manera, ¿no? Te ponen en la posición para que Dios te bendiga a ti. Cuanto tú más te dispones, permites la obra de Dios para que seas de bendición a tu hermano, a tu hermana, al cuerpo, entonces tú mismo te estás poniendo en la posición para que Dios te bendiga más a ti. Porque lo que Dios te enseña, lo que Dios te da, tú estás compartiendo, ¿no? Está fluyendo a través tuyo. Qué importante, ¿no? Estar siempre, ¿no? Tener esa actitud de estar siempre en la posición para que Dios te bendiga. Y te va a bendecir cuando Dios sabe que puede fluir a través tuyo.
Cuando lo que tú haces, sea poco, sea mucho, sirve para la edificación del cuerpo, definitivamente Dios va a fluir más hacia ti. Así que, qué importante, ¿no?, es poder trabajar esta conexión espiritual. Más fluimos, más trabajamos esa conexión, entonces podemos compartir más vida de Dios. Cuarto y último principio, y este va a ser muy cortito. La conexión de unos con otros nos lleva a preocuparnos sinceramente unos por otros, ¿no? Eso está en el versículo 25 y 26, dice: para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Mis hermanos, según Corintios, no solamente el pastor tiene que preocuparse por todos, no solamente el pastor Darwin tiene que preocuparse por todos. Lo que nos está enseñando a través de Corintios es que los unos se preocupen por los otros. No solamente el pastor, no solamente los líderes. El punto aquí, la lección y los principios apuntan a esa conexión, apunta a interesarse de alguna manera, preocuparse, interesarse los unos por los otros. Así que eso implica, ¿no? Eso implica que qué importante es poder el trabajar esa conexión espiritual, el que usted pueda encontrar a un hermano, que usted pueda encontrar a su hermano, a otro hermano, y con él, ¿no?, pueda compartir cargas, preocupaciones, pero también, ¿no?, también gozarse con él, ¿no? Llorar cuando hay una situación de padecimiento, pero también gozarse cuando hay, de una u otra manera, se experimentan victorias. Pero para que usted encuentre ese hermano, ¿no?, con quien usted pueda compartir sus cargas, usted pueda compartir sus luchas, etcétera, etcétera, no va a poder encontrarlo si no estamos trabajando esa conexión. Si no estamos trabajando esa conexión, no vamos a encontrar a la persona que Dios quiere ponerle para que sea ese hermano, sea esa hermana con quien usted pueda, no solamente de un saludo de domingo, sino usted también pueda desarrollar esa amistad y tener a alguien, ¿no?, con quien compartir su vida de alguna manera. Así que, qué importante es esto, ¿no? Así que el primer paso, ¿no?, para experimentar esta clase de conexión, el primer paso obviamente es que usted sea puesto en Cristo. Pero aquí, en este contexto, no se trata de aceptar a Cristo, porque está hablando ya entre creyentes, sino se trata de que cada uno tengamos la actitud, disposición de rendir nuestra vida al señorío de Cristo. No estoy hablando de aceptar a Cristo, estoy hablando de que como creyentes podamos tener la actitud de rendirnos al señorío de Cristo y permitirle a Él que Él pueda guiarnos, estar interviniendo en nuestra vida, poder permitir más obra de Dios, poder permitir más guía, dirección del Espíritu Santo. Recuerden, mayor obra del Espíritu Santo en nuestra vida, mayor conexión espiritual horizontal. Y mayor conexión horizontal, experimentaremos más obra de Dios.
experimentaremos más dirección de Dios, experimentaremos más la realidad de Dios. Entonces, no se trata solamente de tener tu devocional todos los días, no se trata solamente de orar todos los días, no se trata solamente de venir los domingos, de venir todos los domingos, no se trata solamente de cantar, no se trata solamente de predicar, se trata de una conexión significativa entre unos y otros. Y entonces así todos permitimos esa obra de Dios. Servimos a Dios, vamos en la dirección que Dios quiere y el nombre de Dios es glorificado. ¿Cuánto estás trabajando esa conexión espiritual, hermano, hermana? Vamos a orar. Gracias una vez más, oh Dios, por tu palabra. Ayúdanos a entender que tú nos has puesto aquí, Señor. Ayúdanos a entender que tú nos has traído, Dios. Ayúdanos a entender que tú nos has puesto en el cuerpo de Cristo. Y ayúdanos a entender y a creer, Señor, cuánto tú tienes preparado para cada uno, para todo el cuerpo, pero también para cada uno de manera individual. ¿Cuánto tienes preparado para cada uno a través del resto del cuerpo, del resto de tu cuerpo, Señor? Ayúdanos, Señor. Danos esa disposición. Ayúdanos a desarrollar esa perspectiva de lo que ahora somos, de dónde nos has puesto, Señor. Y poder siempre hacer las cosas con sentido de pertenencia, con sentido de cuerpo. Y poder permitir tu obra. Poder crecer, Señor, en nuestra relación contigo, relacionándonos horizontalmente entre unos y otros. Y así tu iglesia y así tu cuerpo vaya en la dirección que tú quieres, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos.